Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les traigo un video con unas recomendaciones literarias acerca de qué leer durante el mes de octubre. Como saben, octubre también es el mes donde se relaciona un poco con el tema del misterio, el terror relacionado con Halloween, y yo soy un poquito fanática de esa festividad, así que quise hacerle un video donde recomiendo libros para disfrutar durante este mes. Pero antes de ir con las recomendaciones, quiero dejarlos invitados que no olviden de suscribirse al canal, de darle clic a la campanita y de seguirme en mis redes sociales. Dicho todo esto, vamos con las recomendaciones. La primera novela de la cual les quiero hablar es Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson. Es una novela clásica en la cual el autor nos introduce con su excelente descripción hacia el Londres del siglo XIX, en el cual nos narra los misterios que hay alrededor de estos dos personajes. El libro o el desarrollo de los personajes está muy bien logrado, y también todo lo que hizo relación con el tema psicológico de los personajes. Es una obra que nos habla acerca de la dualidad, la relación que hay entre el bien y el mal, acerca de los misterios de la naturaleza humana, acerca de los avances tecnológicos que se viven en esa época, esa fe ciega, esa creencia absoluta en la razón que hay en esa época. Y también acerca del misterio del Dr. Jekyll, que es este médico bastante egocéntrico que se cree superior a Dios, capaz de lograr resolver los misterios de la naturaleza. De esta forma, el personaje nos introduce en esta lucha constante que hay en el hombre entre el bien y el mal, que es propia, que nace en la naturaleza humana, pero él la manifiesta en estos dos personajes. Como vemos que Mr. Hyde es quien encarna todo el mal, todo lo malo que hay en la naturaleza humana, todo lo aborrecible, detestable, todo también un poco lo pasional, todo lo exacerbado, lo negativo, mientras que el Dr. Jekyll, quien encarna este doctor, quien se cree también superior a Dios, encarna también la razón, la ciencia, lo que ellos en ese tiempo definen como lo bueno que hay en el hombre, y es precisamente esta dualidad manifestada en estos dos personajes que se desarrolla a lo largo de la novela. Es una historia bastante interesante. Yo le invito a que la lean con bastante detención y análisis, porque se pueden extraer muchas conjeturas alrededor de esta novela, porque el tema que plantea el autor para la época en la que fue escrito me llamó bastante la atención y la encontré muy entretenida, la historia en sí, muy interesante, y el desarrollo psicológico de los personajes está bastante bien logrado. Así que esta es la primera novela clásica que yo les recomiendo que sí o sí tienen que leer. Otra novela de las cuales quiero hablar es Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley. Es una obra que fue escrita a principios del siglo XIX. Primero que nada quiero decirles que si muchos han visto primero la película antes de leer la novela, les recomiendo que hagan borrón y cuenta nueva, puesto que se toman extractos del libro, pero si esperan ver a un doctor Frankenstein al lado de una sala de operaciones creando a su monstruo o acompañado de su asistente, creo que eso no lo van a encontrar en la novela. En ese sentido es muy distinta. Se los digo porque muchos se decepcionan al leer la novela porque esperan encontrar exactamente lo mismo que ven en las películas, pero desde ya les digo que eso no va a suceder, así que traten de leerlo pensando o borrando de su mente un poco lo que vieron en las películas, para que así se puedan adentrar y sacar el máximo provecho de esta excelente obra. La autora en esta novela nos habla acerca de este creador que se vuelca contra su obra. Nos habla acerca del abandono, de la desolación, de la tristeza, del desamparo que vive Frankenstein, o el monstruo de Frankenstein, este ser que él crea. Dr. Victor Frankenstein es una persona de ciencia, es una persona que busca descubrir los misterios de la naturaleza humana, en este caso de la capacidad de poder o engendrar vida. Y es a partir de este misterio que él trata de descubrir o desvelar, que él se siente también un poco superior a Dios. Quiere demostrar que él también es capaz de generar vida, pero en ese proceso ocurre exactamente algo muy inesperado, que es cuando él lo crea, le da la vida, lo que ocurre es que él lo abandona.
ve su creación y la aborrece, la rechaza, la encuentra repudiable y lo deja solo y desamparado en este mundo. Y es aquí donde la autora no habla o plasma excelente todo lo que son estos sentimientos de desolación y de abandono. Creo que hay mucho de autobiografía en la novela. Durante toda la novela vemos cómo estos personajes tratan o se enfrentan constantemente, donde vemos un Dr. Frankenstein que siempre tratará a su creación como lo peor que pudo o que hay en la vida, lo que pudo haber creado, que está muy arrepentido. Él lo ve como una persona que solo transmite o genera o causa tristeza, solo que causa daño, que es el mal personificado, pero el monstruo de Frankenstein, a medida que va avanzando la novela, es una persona que se va o va adquiriendo las habilidades propias del hombre, aprende a hablar, a entenderlo, a leer, a desenvolverse, a desarrollar ciertos sentimientos o raciocinio. Y podemos apreciar que él no es un ser tan malvado como aparenta ser, sino que en una parte del diálogo, él, como dice su creación, como le dice este monstruo a Frankenstein, de alguna otra forma, él fue repudiado por su creador, quien le dio vida, quien le dio vida. Y si él fue rechazado por este creador, ¿qué se espera del resto de la humanidad? O sea, ¿qué se espera del resto de las personas si la persona que le dio vida lo repudió? Entonces, durante toda esta historia nos está hablando un poco de ese tema que a mí me parece bastante interesante, el desenlace bastante trágico y triste. En algunos pasajes encontraba también un poquito detestable el Dr. Frankenstein, porque era la persona que solo anhelaba, como tenía un poco de egoísmo también, un poco de creerse superior a todo, pero en ese proceso también lo encontraba un poco que él crea este ser que no pide venir al mundo, y en vez de acogerlo, de apoyarlo, lo rechaza y nunca le da como una oportunidad de redimirse. Así que había momentos que de repente encontraba que el Dr. Frankenstein sí era un poquito como detestable. Igual me da bastante pena el monstruo que crea, que manifiesta toda esta soledad que vive. Yo les sugiero que lean esta novela con mucho análisis, con mucha detención, porque de verdad se pueden extraer temas o realizar conjeturas bastante interesantes, porque lo que plantea Mary Shelley es bastante profundo, y creo que, como les digo, hay mucho de su autobiografía plasmada en esta novela, así que se las recomiendo 100%. Otra novela que no puede faltar es evidentemente Drácula de Bram Stoker. Como saben, él se inspiró en otras obras para escribir esta novela, y también en el personaje histórico de Vlad el Empalador. Esta novela nos transporta a Transilvania, donde viaja Jonathan Harper para firmar unos papeles de unas ventas de unas propiedades con el conde de dicha ciudad, de dicho lugar. Pero a medida que llega y es recibido por este ser, empiezan a ocurrir una serie de situaciones bastante extrañas, anómalas, que el personaje quedará bastante como apasmado y saldrá de aquel lugar bastante asustado. Desde Transilvania después el autor nos transporta a Londres del siglo XIX, donde comenzarán a ocurrir una serie de situaciones extrañas. Y así es como vemos como este personaje, el Drácula de Bram Stoker, es descrito como un ser despreciable, repudiable, un personaje que no conoce el bien, sin alma, un ser oscuro. También podemos ver cómo Van Helsing, el doctor Van Helsing, es no solo un hombre de ciencia que trata de dar una explicación racional a todo lo que ocurre, también es un hombre de fe. Así que todo aquello que él no puede explicar de forma racional, trata de explicarlo a través de su fe. También es una persona descrita como de mente muy abierta, que no trata de cerrarse a nada para poder dar explicaciones a los acontecimientos que hay alrededor de Drácula. En cuanto a los personajes femeninos que hay en la novela, a muchos quizás no les gustan las descripciones que el autor hace de ellas, como de Mina o Lucy. Sin embargo, hay que tomar, y en esto soy bastante enfática en señalar, que cuando se lee una obra hay que tener en cuenta un poco el contexto histórico en el cual fue escrito. Este libro fue escrito entre principios o finales del siglo XIX, si no mal recuerdo. Por lo tanto, hay que recordar que cada vez que leemos una obra siempre tenemos en consideración el contexto histórico en el cual fue escrito. Evidentemente, si las personas que escribieron libros durante este siglo y 100 años después van a
van a leer los libros que fueron escritos en esta época, evidentemente esas personas van a pensar que nosotros éramos retrógrados, extremadamente moralistas, porque bueno, evidentemente a lo largo de los siglos la humanidad va cambiando su forma de pensar y la moral o la ética en cierta forma siempre está siendo cuestionada. Entonces por eso soy siempre enfática en señalar que tratemos de tener la mente bien abierta y de pensar en qué época o siglo fue escrito, porque eso siempre va a influir en la obra del escritor o del filósofo. Siempre hay que tener en cuenta que los procesos históricos que se viven siempre influyen al momento de crear una obra literaria. Y evidentemente Bram Stoker no es la excepción, así que si algunos piensan que los personajes femeninos son muy el estilo damisela en peligro, demasiado sumisas, calladas, demasiado recatadas y demasiado moral en el libro, bueno, igual hay que entender un poco el porqué. De todas maneras, creo que es una novela muy, muy bien lograda en ese sentido. No sé si logró causarme tanto terror en algunas partes, creo que juega un poquito con el tema psicológico del personaje. Sí, totalmente Drácula es un ser que te da un poco ese deseo como de repudiarlo un poco por todo lo que está manifestado en él. De todas maneras, es una obra que yo le invito a leerla. Se han hecho demasiadas películas, pero también hay que recordar que las películas también se toman un poco de licencia, así que les sugiero que lean también el libro tratando de hacer también un borrón y cuenta nueva y tratar de pensar, no he visto las películas, este libro es totalmente nuevo para que después no queden con una sensación de decepción. La otra novela que les quiero recomendar es La princesa de hielo de Camilla Lackberg. Quizá algunos la conocen, es una escritora muy conocida por escribir novelas de misterio, novelas de negras como la llaman algunos. Este libro pertenece a una saga que ella escribió, es el primero, pero hasta el momento creo que este es el que más me ha gustado. La princesa de hielo nos relata la trágica muerte de Alex, que es una joven que estaba embarazada y que es encontrada muerta en su casa. Y es la amiga de Erika, la protagonista de la novela, quien trata de descubrir qué ocurrió con su amiga de la infancia. A través de flashback podemos ir descubriendo un poco los acontecimientos que ocurren en la ciudad natal de los personajes. Erika era muy amiga de Alex cuando eran niñas, pero en un momento determinado esa amistad como que se rompe, se separan y también la amiga se va a vivir a otra ciudad, pero detrás de todo eso hay un oscuro suceso, un secreto muy triste que está alrededor de su amiga Alex, que fue esta chica que encuentran muerta. No les puedo contar mucho más de la trama porque todo gira alrededor de este secreto que esconde Alex, que se lleva a su tumba y que Erika trata de descubrir en la ayuda con el detective que está a cargo del caso. Es precisamente este misterio que hay alrededor, bastante triste y oscuro, que tratará de ir descubriendo a medida que avanza la novela. La autora sí no nos da muchas pistas a medida que avanza la historia sobre qué pudo haber pasado. El libro sí tiene un poco de toque parecido a Sherlock Holmes o a Agatha Christie. Si te gusta ese tipo de novela, te lo recomiendo. No te puedo contar mucho de la trama porque precisamente es este misterio, este secreto oscuro lo que hace la historia interesante que se descubre al final de la novela. Así que si te cuento más, creo que te terminaría revelando todo el libro. Así que espero que te animes a leerlo. Y por último, y no podía faltar, este libro de Stephen King, El misterio de Salem Lot. Este libro nos narra la vida de Ben, o nos cuenta la historia de Ben, que es un joven escritor muy reconocido, muy famoso, que decide regresar a Salem Lot, que es la ciudad donde pasó su infancia. Es un lugar donde él tiene un recuerdo bastante fuerte y traumático porque cuando estaba niño hicieron una apuesta para entrar a escondida a una casa que estaba abandonada en Salem Lot. Sin embargo, en esa casa, cuando Ben ingresa, tiene una experiencia bastante traumática. Y es precisamente la razón por la cual él decide regresar a esta ciudad para poder exorcizar todo eso o sacar todos esos fantasmas del pasado. La ciudad de Salem Lot es más que nada un pueblito, donde típico pueblito aparenta ser todo tranquilo, apacible, que no pasa absolutamente nada, que todo el mundo se conoce y que todo gira alrededor de esta casa que es de los Master, que es esta casa abandonada, la cual fue Ben cuando era más niño, la cual le generó todo este trauma que él quiere superar.
Y es esta casa que tiene todo un misterio que hay detrás de ella. Esa casa termina siendo alquilada por unos extranjeros quienes llegan al lugar y también se instalan con una tienda de anticuarios. Sin embargo, comienzan a ocurrir una serie de situaciones extrañas. Comienzan a aparecer las mascotas o animales muertos, comienzan a desaparecer niños y personas, los habitantes comienzan a tener actitudes extrañas, no muy propias de los humanos. Por lo tanto, comienzan a ocurrir una serie de acontecimientos que Ben decidirá comenzar a descubrir qué es lo que está sucediendo y qué relación directa tiene con la casa de Master y con los inquilinos de ese lugar. Evidentemente la historia es bastante entretenida, tiene mucho de misterio. No sé si englobarlo en el contexto de terror. Me parece que Stephen King, yo no sé si genera tantas novelas de terror. A veces pienso que Stephen King juega más con el suspenso, más con el misterio, más con el tema psicológico en el espectador, más que con una novela de terror en sí. Al menos eso es lo que a mí me transmite. A mí me transmite un poquito más como ese juego psicológico que genera, ese suspenso alrededor de la trama que lo hace bastante entretenida y que te va atrapando a medida que va avanzando. Yo te recomiendo mucho esta novela, fue escrita en 1975 parece, si no mal recuerdo. Evidentemente hay demasiada influencia de esa época porque hace descripciones que son muy típicas de la década de los 70 o finales de la década de los 70. Así que evidentemente te transporta a ese pasado y también hay el tema del bien y del mal manifestado en estos personajes que él va relatando, y hay mucho de la obra o influencia de la obra de Drácula en esta novela, porque es una novela de vampiros y podemos ver una influencia de ese escritor o de esa novela en esta obra. De todas maneras te recomiendo que la leas, es muy interesante y muy entretenida. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que te hayan gustado las recomendaciones. Déjame en los comentarios si ya leíste alguno de estos libros o cuál piensas leer durante este mes. Yo con mucho gusto responderé tus comentarios. Si quieres también dejar sugerencias para libros, no olvides de suscribirte al canal, de seguirme en mis redes sociales o de darle clic a la campanita o de darle me gusta al video si te gustó o compartirlo en las redes sociales. Nos vemos la próxima semana en una nueva reseña. Hasta entonces, bye.